Kanye West, un reverendo, un comediante, un equipo de fútbol y un diamante. La teoría de los 6 grados de separación dice que cualquier persona del planeta puede estar conectada con cualquier otra a través de una cadena de coincidencias de solo 6 grados de distancia. Yo tengo la teoría de que esto aplica también en el universo de Netflix y hoy lo voy a demostrar. Soy Javier Ibarreche y esto es 6 grados. Kanye West está conectado con mucha gente, pero... ¿Un reverendo? ¿Un equipo de fútbol? ¿Quieres que busque información sobre la música de Kanye West en el cine? No, eso sería lo obvio. En la serie documental Genius vemos imágenes inéditas de la carrera de Kanye. Cudi, amigo personal de Kanye abandonó su propia carrera como comediante y conductor de televisión para seguir y filmar su vida, porque sabía que sería una estrella. Documentó como nadie la vida del artista. Vemos no solamente la carrera de Kanye en el hip hop como productor y MC, sino que también vemos su vida privada, su relación con su mamá, sus sueños. Kanye es un ícono del hip hop. Polémico, sí, pero icónico sin duda. Creo que para entender esto tenemos que irnos a la fuente. En 1973, DJ Kool Herc mezclaba música disco y Funk en el Bronx. Muchos consideran esas fiestas legendarias como el origen del hip hop. Pero podemos irnos todavía más atrás. Antes de que el hip hop existiera como género musical, hubo un tipo que soltaba rimas sobre un beat. Rimas con groserías y con violencia. Rudy Ray Moore. Mejor conocido por muchos como Dolemite. Dolemite es como me llamo. Película biográfica sobre el ascenso al estrellato del legendario comediante. Ese es el bueno. En esta película, Eddie Murphy interpreta a Rudy Ray Moore. Vemos cómo Rudy trató por años de armarse una carrera como músico y comediante, pero tras la negativa de varias disqueras por su contenido vulgar, empezó a producir sus propios discos de comedia. La venta de los discos fue tan exitosa que eventualmente se produjo su película. Es la historia de un artista que tomó las riendas de su propia carrera. Del mismo modo Kanye, y tras la negativa de varias disqueras, se produjo su propia música. La primera cara del hip hop y la más reciente. ¿Con una historia similar? Qué raro es tu inconsciente. ¿Lo dijiste por rimar? S to the O to the S to the I don't do beats, I only do beats. Parece una comedia biográfica, pero esta película nos muestra un pedacito del origen del hip hop. En Mi nombre es Dolemite, el personaje de Theodore Tony es interpretado por Titus Burgess, conocido por muchos como Titus Andromedon en Unbreakable Kimmy Schmidt. Aquí vemos la historia de una mujer que es encerrada en un búnker junto con otras 3 mujeres porque un reverendo loco la convenció de que el mundo se había acabado. 15 años más tarde, Kimmy sale del búnker para descubrir que el mundo sigue ahí y se ha transformado demasiado. Cuando sale del búnker, Kimmy es famosa, la chica del búnker, pero no quiere que ese sea su legado. Así que Kimmy abandona esa vida y se muda a Nueva York para empezar una propia. Del mismo modo, Rudy abandonó su trabajo para irse a Nueva York a seguir a Kanye durante varias décadas. Y existe un especial interactivo de Unbreakable Kimmy Schmidt titulado Kimmy contra el reverendo. Ah, sí, que tú decides qué hace el personaje y según eso va avanzando la historia. Creo que te dan como varias opciones de cómo matar al reverendo. No dispares, estás muy cerca. Explota. Como Bandersnatch. Correcto. Descargando Bandersnatch de Black Mirror. Pausa. Cudi siguió a Kanye a Nueva York, ¿cierto? Kimmy Schmidt hizo su vida en Nueva York. Es una linda ciudad. Deberías salir a conocerla. En un episodio, Kimmy dice... ¿Y ahí está George y Jerry de Seinfeld? Y es que si de historias en Nueva York se trata, no podemos olvidar una de las sitcoms más icónicas de todos los tiempos. Seinfeld. ¿Le molesta que lo llamen a su casa? Sí. Bueno, a mí también. Seinfeld, considerada por muchos como la sitcom que definió los 90, sobre la historia de 4 amigos en Nueva York que... ¿Qué hacen, Javi? Mi sitcom favorita de la vida. Jamás lo hubiera adivinado. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? La risa. ¿Alguien cree que está en un sitcom otra vez? ¡Ahí! Javi, creo que ver tanto Seinfeld te hizo daño. Y además no entiendo tu obsesión. No es tan chistosa. ¿No es tan chistosa? ¿The Show About Nothing? Sophie, la frase solita es un monumento a la comedia, la sitcom que definió una década, a una generación entera. Newman. ¿De dónde viene ese ruido? Es imposible pensar en Nueva York sin pensar en esta serie. El episodio de la apuesta, el del subnazi, Kramer. Imposible resumir el legado de esta serie en unas pocas líneas. Y uno pensaría que no hay ninguna conexión entre el hip hop y esta sitcom noventera. Pero resulta que muchos raperos han manifestado su amor por ella a través de sus canciones. Encontré referencias a Seinfeld en canciones de Drake, Logic y MF Doom. Pero el que llevó esto más lejos que ninguno fue Wayne,
amigo personal de Jerry Seinfeld. Buscando. Whale, artista de hip hop. En 2013 sacó un álbum titulado The Album About Nothing. Ese disco está repleto de canciones que comienzan con extractos de conversaciones que el propio Jerry Seinfeld tuvo con Whale en el estudio. Y Whale, fan absoluto de Seinfeld, tiene una canción con Kanye West. Revisando 180 episodios de Seinfeld. Spongeworthy. ¿Acabas de ver toda la serie? 12 veces. Igual que tú. Javi, 180 episodios son demasiadas historias. ¿Por dónde seguimos? En un episodio, George se vuelve inteligente porque deja de tener sexo y le enseña a Bernie Williams y a Derek Jeter a batear usando pura física. No es tan complicado. Pero no son los únicos atletas que han tenido cameos como ellos mismos en alguna serie o película. No. Kevin Garnett hizo lo propio en Diamantes en Bruto. Diamantes en Bruto, película de 2019 protagonizada por Adam Sandler. Le valió varios premios de mejor actor. Fue un rol diferente para Sandler. En esta película interpreta a Howard Ratner, dueño de una joyería en Nueva York que es adicto a las apuestas y por lo mismo tiene muchas deudas. Pretende pagarlas vendiendo un ópalo rarísimo que compró de Etiopía, pero cuando Kevin Garnett ve la piedra se convence de que tiene un poder especial que lo ayuda a jugar mejor. Y Howard no puede resistir a apostarle a esa idea. Y en esta película hay un par de apariciones estelares. Buscando. Es el Weeknd. Es famoso. ¿Qué carajo es el Weeknd? Va a ser muy famoso. En una escena, el personaje de Adam Sandler tiene un enfrentamiento en un club nocturno con el artista The Weeknd. ¿Y de quién es la canción FML en la que también sale The Weeknd? Kanye West. Y por si fuera poco, Julia Fox, la actriz que interpreta a la novia de Howard en Diamantes en Bruto, es la actual pareja de Kanye West. El tipo está en todos lados. Sophie, ¿qué más hay de Adam Sandler en Netflix? Los Meyerowitz, Sandy Wexler, Misterio a Bordo, The Ridiculous Six. Espera, ¿qué dijiste? The Ridiculous Six. Comedia No, esa cosa western no, sobre... antes. ¿Misterio a Bordo? Misterio a bordo. En esta película, Adam Sandler interpreta a Nick, un oficial de policía de Nueva York que va junto con su esposa Audrey, que es Jennifer Aniston, a un viaje a Europa que le prometió hace años. Tras un encuentro casual con un hombre adinerado, atienden una reunión en un lujoso yate y cuando el tipo rico aparece asesinado, Audrey y Nick son los principales sospechosos. Es un whodunit, una literal historia de misterio que gira en torno a quién es el culpable. No tengo registro de Kanye West en ningún proyecto con Adam Sandler. ¿Nunca han hecho una película? Nelson. ¿Te imaginas Son como niños 7? Kanye West podría ser el primo de Chris Rock. Javi, concéntrate. Perdón. ¿Cómo conecto esta película con Kanye West? No, porque sí. Javi, Ríndete. No hay más conexiones entre Adam Adam Sandler y Kanye West. Tiene que haber otra. Adam Sandler es conocido por su peculiar sentido de la moda. Siempre se viste como si fuera domingo, ropa que no combina para nada. ¿Mi favorito? Unas calcetas con su cara. ¿Qué clase de almohadra tienes que ser para usar ropa con tu propio rostro? Pues una vez Kanye se puso una playera con una foto suya, vistiendo una playera con una foto suya, vistiendo una playera con una foto suya. Javi, ¿ropa? ¿Con su cara? ¿Esa es tu conexión? ¿Yo qué culpa tengo de que Kanye nunca haya trabajado con Adam Sandler? Javi, agua, no café. En Misterio a Bordo, Luis Gerardo Méndez interpreta a Juan Carlos Rivera, un piloto de carreras que al igual que los protagonistas se ve implicado en el asesinato. Luis Gerardo Méndez, un actor que se ha metido ya en varios proyectos de Hollywood, es conocido por muchos como Chava Iglesias, el inmaduro dueño de un equipo de fútbol en Club de Cuervos. ¡Cuervos, cuervos! Club de Cuervos. Tras la muerte de Salvador Iglesias, dueño del equipo Los Cuervos de Nuevo Toledo, sus hijos Salvador e Isabel empiezan a competir por ser la nueva cabeza del equipo. La serie tiene una larga lista de momentos y personajes inolvidables. La llegada de Aitor Cardone al club, la posible venta de los Cuervos a Puebla donde vemos el Estadio Cuauhtémoc y, por supuesto, Hugo Sánchez. El asistente de Chava que eventualmente descubrimos nunca cobró por su trabajo. Buscando datos sobre Hugo Sánchez. Tras el éxito de Club de Cuervos, se produjo una serie titulada La balada de Hugo Sánchez, protagonizada por Jesús Zavala. En una temporada de Club de Cuervos, el equipo debe redefinir su imagen para mantenerse vigente. Se entregan de lleno a la idea de un equipo sucio y violento y la estrategia funciona. Del mismo modo, Kanye tuvo que redefinir su rol en el hip hop. Pasar de ser el productor al que otros raperos le pedían beats, a ser el rapero que se produce su propia música. Y se ha involucrado en más de una situación pública complicada. Kanye West y los Cuervos de Nuevo Toledo, polémicos pero adorados. Lo admito.
Kanye sí está conectado con todo el mundo. Sophie, ¿estás lista? Lista. Kanye West, inspirado como muchos raperos por Willie Raymond, también conocido como Dolemite, interpretado por Eddie Murphy en la película biográfica en la que vemos a Titus Burgess, que también sale en Kimmy Schmidt, una comedia que ocurre en Nueva York, igual que Seinfeld, que salen varias canciones de hip hop, y en donde vemos a Bernie Williams y a Derek Jeter actuar de ellos mismos, igual que Gary Garnett en la película de Mates en Bruto, donde vemos a The Weeknd y Adam Sandler, que también sale en Historia a Bordo, donde sale Luis Gerardo Méndez, protagonista de Club de Cuervos, que al igual que Kanye West tuvo que redefinir su imagen. Procesando. Todo está conectado. ¿6 grados de separación? No. 6 grados de conexión. Y con la carrera que ha tenido Kanye, no es ninguna sorpresa que esté conectado con todo mundo. Javi, tenemos que hablar. Ahora no, estoy inspirado. Y llámame MC Barreche.